Hoy tengo el placer de tener en el estudio a Carl Gershman. Él es el presidente del National Endowment for Democracy, la Fundación para la Democracia Nacional de los Estados Unidos. Es una fundación que se dedica a la promoción, al fortalecimiento de la democracia en todo el mundo y utiliza para ello fondos que les otorga el Congreso de los Estados Unidos. Esta organización financia cada año más de 1.000 proyectos en casi 100 países o más, desde estados fallidos como Somalia a democracias emergentes alrededor del mundo hasta países bien establecidos como México, etc. Al frente de todo este enorme proyecto, esta gran operación, está Carl Gershman, mi invitado de hoy, que tiene una dilatada trayectoria en el activismo, la promoción de la democracia. Miren esta conversación con Carl Gershman. ¿Hace cuánto tiempo está usted en esto? Empecé a mediados de los años 60 con el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. ¿Y cuándo se integró usted al Fondo Nacional para la Promoción de la Democracia de los Estados Unidos? Yo estaba trabajando en Naciones Unidas con la embajadora de Estados Unidos, Jan Kirkpatrick. Era su mano derecha, y en esa época Reagan pronunció un discurso en Westminster en el que instó a Estados Unidos a apoyar la democracia en el mundo. Como resultado de ese discurso, nació la National Endowment for Democracy, la Fundación Nacional para la Democracia. Reagan dio este discurso hace 30 años, en 1982, y un año después, el Congreso de Estados Unidos aprobó el decreto de creación de esta fundación. Yo todavía trabajaba en la delegación de Estados Unidos en la ONU. En abril de 1984, me nombraron presidente de la fundación, y desde entonces he ocupado ese puesto. Usted sabe que muchos de sus críticos en otros países dicen que su organismo no es sino un apéndice del gobierno americano, que usted no está promoviendo la democracia en otros países, sino está defendiendo los intereses de los Estados Unidos. Una de las cosas extraordinarias que hizo el Congreso de Estados Unidos fue dar una independencia absoluta a la Fundación Nacional de la Democracia. Realmente construyeron un muro de separación entre el gobierno y nosotros. Tenemos una junta privada, somos totalmente independientes. Pero el hecho es que el dinero, usted su financiamiento lo obtiene del gobierno, del Congreso de los Estados Unidos. Del Congreso. Somos una organización del Congreso de Estados Unidos, no del gobierno estadounidense. Esto nos da independencia y creo que esa independencia es el secreto de nuestro éxito y lo que nos da la credibilidad ante activistas de todo el mundo. No tenemos más agenda que la agenda que nos dio el Congreso y que es la de apoyar la democracia. Usted lleva décadas participando en esto y ha estado en todos los grandes cambios históricos importantes de lucha democrática en el mundo. Tiene que haber algunos momentos, algunos personajes inolvidables. Comparta con nosotros alguno de esos. Nunca olvidaré cuando fui a Paraguay, inmediatamente después del derrocamiento de Stroessner, en 1989, justo cuando estaban ocurriendo todas las turbulencias en Europa del Este. Stroessner cayó ese año. Recuerdo que había un locutor de radio llamado Humberto Rubín, al que habían cerrado la emisora, y que incluso había sido encarcelado. Fui a visitar la estación de radio, que estaba toda destrozada porque la habían asaltado, y me sacó al aire en su programa y me dijo: gracias por la ayuda que nos han prestado en nuestra lucha contra la dictadura. Para mí fue un momento muy intenso, y otro momento fue en 2007 cuando Václav Havel, presidente de la República Checa y el héroe de la Revolución de Terciopelo, vino a Washington, a la biblioteca del Congreso. Fue un acto precioso, cargado de solidaridad. Me gusta pensar que actuamos siguiendo el espíritu de Havel. Y seguramente en estos 30 años también hay momentos de frustración, momentos de tristeza. Uno de esos momentos fue el asesinato en octubre de 2006 de la gran heroína rusa Anna Politkovskaya. Era una periodista rusa que contaba lo que pasaba en Chechenia y el Cáucaso e informaba sobre las barbaridades que se estaban cometiendo allí. La asesinaron cuando volvía del mercado. Era una gran mujer. La conocí poco antes de que la asesinaran. Fue terrible. Cuando conoces y aprecias a personas valientes como ella y luego las asesinan de forma despiadada y sangrienta, es una experiencia devastadora. Y para terminar, ¿en qué países del mundo están pasando cosas que le dan a usted esperanza, que le dan alegría, que usted siente que hay cambios positivos que van a ocurrir?
¿Dónde están pasando cosas buenas? Birmania es el ejemplo de un país con una férrea dictadura que se está abriendo, pero encuentro esperanza en los lugares más insospechados y más difíciles. Lo creo o no, soy optimista respecto a Cuba. Creo que hay un movimiento real en Cuba. Cuando empezamos la Fundación Nacional para la Democracia, no había prácticamente nada en Cuba, quizá un par de intelectuales que eran disidentes. Ahora hay un movimiento de base de la sociedad civil, muy activo, y la dictadura se está desmoronando. Y también se está desmoronando un país como Corea del Norte, el país más cerrado y opresivo del mundo, que tiene un gulag, un sistema de campos de prisioneros donde muchas personas mueren porque las condiciones son muy duras. Pero incluso en Corea del Norte, que trata de desviar la atención de sus asuntos internos utilizando y probando sus armas nucleares, incluso ahí, el sistema se está desmoronando. Y vamos a ver cambios. Creo que el hecho de que exista un país como Corea del Sur al otro lado de la frontera va a acelerar los cambios en Corea del Norte. Carl Gershman, el presidente del Fondo Nacional para la Democracia de los Estados Unidos, un luchador apasionado por la democracia. Muchas gracias, señor Gershman. Si quiere ver más de mi conversación con Carl Gershman, por favor visite nuestra página web, efectonaim.com, o sígame en Twitter, @MoisésNaim. Y después de la pausa, un sacerdote que ha dejado a Italia con la boca abierta, la genialidad de la semana. Ya le contaré.